¿Qué tal? Bienvenidos a Escudriñando y Aprendiendo. En esta primera parte vamos a mirar la perfecta creación de Dios. Esta es la primera parte de algunas partes que vamos a estar mirando de esta primer título, la perfecta creación de Dios. Así que vayamos rápidamente ahí al libro de Génesis en el primer capítulo. Quisiera comenzar que hablar de la creación es hablar de la obra magnífica, excelsa, perfecta que su diseñador, Elohim, el Dios Supremo, trajo a existencia partiendo de la nada. Su palabra fue suficiente para que el universo se mirara como hoy lo conocemos. Romanos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En una oración de Moisés, el libertador del pueblo de Israel, en el Salmo, dijo de Dios: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hablar del Génesis es hablar y aprender del relato que Dios directamente dictó a Moisés para que los hombres no tuvieran preguntas como ¿cómo comenzó todo? Dios dejó su palabra escrita para que el hombre lo conociera y mirara su gloria, su poder, su majestad, sus pensamientos, sus designios, su voluntad, su amor, su misericordia, su provisión, y el hombre lo exaltara, lo adorara, le diera toda la gloria y honra. Acompáñame en estos 5 primeros versículos del capítulo 1 de Génesis. Dice el primer versículo: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En el principio es la primera parte. Recordemos que Dios está narrando la creación del universo. Podemos entonces entender que es el principio u origen del cosmos, del universo. Él, Dios, no está narrando su principio. Dios trasciende el tiempo. Aquí el relato es acerca de su creación, dándole al lector detalles de cómo crió todas las cosas. La siguiente frase en el primer verso es: creó Dios. Ahora miremos el orden gramatical de esta frase. En español primero pondríamos al sujeto y después al verbo. Diríamos Dios creó. Pero aquí intencionalmente, para mostrarnos el énfasis de la creación, en hebreo esta palabra es bará, y es la misma palabra que se utiliza en Isaías 65:17, donde Dios promete crear. Otra vez vemos esa palabra, bará. Nuevos cielos y nueva tierra. La pregunta que te hago: ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Eso dice en el verso 1. Es algo tan simple, tan sencillo de creer estas verdades absolutas con solo mirar hacia arriba donde se encuentran los cielos y mirar donde estamos parados, que es la tierra. Mirar documentales donde se nos dice que el cielo y la tierra se formó de una explosión, no dándole ningún mérito a su creador. Solamente se necesita la fe en Dios, como nos dice Hebreos 11:3. En Hebreos 11:3 dice que es por la fe. Entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Los cristianos tenemos y debemos creer estas verdades. Pasemos al verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa estaba desordenada y vacía? Simplemente que le hacía falta orden. Esta palabra es tohu en hebreo. Desordenada, tohu, que también significa en soledad o desierta. Entonces podríamos traducir esta primera parte de la tierra estaba desordenada, como la tierra estaba en soledad o desierta. Y vacía es la palabra bohu en el hebreo. Lo opuesto a vacía es estar llena. Estamos en el día 1 de la creación y la tierra aún no tiene pobladores.
Aún no vemos plantas, animales, bestias y hombre, pero lo veremos en los versículos posteriores. La otra palabra que viene en el versículo 2, y las tinieblas. Algunas traducciones dirán oscuridad. Esta tiniebla estaban sobre la faz del abismo. El diccionario da una definición de faz como superficie. Entonces, estas tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Esta palabra abismo lo define el diccionario Biblia Cristiano como el mar universal sin fondo que envolvía todo lo existente en el día 1 de la creación, como son los cielos y la tierra. Además, el verso 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra vez encontramos ahí la palabra faz refiriéndose a la superficie, mientras que las tinieblas que se encuentran en la superficie del abismo, de una manera estática, el Espíritu de Dios se movía. El verbo aquí es mover, pero también da la idea de un ave por los aires. Es como si estuviera supervisando o observando. Para nosotros las tinieblas tienen un significado de maldad o malo, o simplemente que no es bueno. Pero ¿qué dice la Biblia de nosotros, los que hemos creído en Jesús? Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En la creación del universo vemos que Dios permitió la oscuridad y tinieblas. ¿Para qué? Para que su luz pudiera brillar. El Señor Dios no dejó a su creación sin su presencia. Este verso dice, y el Espíritu de Dios se movía. En otras palabras, Dios no abandonó su creación y la dejó a la deriva, cual barco sin rumbo. Dios envió su Espíritu para hacerse presente. La presencia del Espíritu Santo es el fundamento de vida. Te mueve a la acción, te prepara, te anima a continuar. Mira qué hace el Espíritu Santo. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Puedes ver que el Espíritu Santo impulsa a la acción? Y es lo mismo que comenzará a hacer en Génesis 1. Pero es lo mismo que hace en el cristiano verdadero. Lo impulsa a la acción. ¿Y qué tenemos que hacer?, me dirás. Y la respuesta es ser testigos de Jesús. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasemos al verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, comenzamos con esa frase. La ciencia tiene la teoría, y escuchaste bien, teoría. Es algo que ni siquiera es comprobado científicamente. Es algo que no se comprueba y ni se comprobará nunca. Mas sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. La ciencia, te decía, tiene la teoría que todo inició con una explosión. Y la pregunta que podemos hacernos aquí, ¿y qué o quién provocó esta explosión? ¿No será más fácil creer que Dios habló y las cosas existieron? ¿Por qué omitir esta evidencia tan clara y detallada del Creador y su creación? Solamente tenemos que recurrir a las Escrituras para conocer detalles del único Dios de todas las cosas. La orden de Dios en este versículo es que la luz existiera, y la luz apareció. ¿Te das cuenta del poder creador de las palabras de Dios? Esta es una luz muy peculiar, la del versículo 3. Es la palabra or en hebreo, que significa luz, mañana o iluminación. Vemos por primera vez que la luz es introducida al mundo y tiene una aportación singular en la creación. Pero Juan nos habla de la verdadera luz. Jesús es la luz verdadera. Juan dice que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Y otro dato importante,
del Evangelio de Juan es que esta luz, o sea Jesús, hizo el mundo. En Juan 1.10 dice, el mundo por él fue hecho. O sea, Dios Padre es el autor intelectual y Jesús es el agente creador. En Hebreos 1.2 dice, por medio de Jesús, Dios hizo el universo. Y Hebreos 1.3 dice que Jesús sustenta todo por la palabra de su poder. Y Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Tú puedes ir haciendo estas conexiones cuando lees la Biblia, la escudriñas, la estudias y te vas a dar cuenta que la luz de la que siempre hace referencia a la Biblia es ese ser que tomó nuestro lugar en la cruz para dar su vida por el rescate de aquellos que van a creer en su obra. Versículo 4, regresemos al versículo 4 de Génesis. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjate que dice, y vio Dios que la luz era buena. ¿Acaso no sabía Dios que que la luz era buena? Y por supuesto que sí. Este relato nos debería de asombrar porque Dios no se impresiona con nada. Pero nosotros deberíamos decir un aleluya, glorificarlo, exaltarlo por las maravillas de Dios, por sus provisiones, por sus obras, incluyendo en este versículo 4 la luz. ¿Te imaginas un mundo sin luz? Dios sabe que la luz es buena para el hombre y que sin luz el mundo sería un caos total. Aquí vemos que esa luz Dios la llamó día. Vayamos al versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dice que, versículo 5, que Dios a esta luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Ahora observamos por qué Dios permitió que las tinieblas vinieran a la existencia en el verso 2. De acuerdo al propósito perfecto de Dios, las tinieblas servirían para formar parte de un día de 24 horas como hoy lo conocemos. Además de eso dice, y separó, dice el versículo 5. Da la idea de dividir o apartar. El día de la noche, y fue la tarde y la mañana un día. Notemos un detalle muy importante. Aquí nos dice que fue la tarde y la mañana el primer día. No dice eso. Dice que fue la tarde y la mañana un día. En otras palabras, no hay una brecha. ¿Qué significa esto de brecha? No hay un espacio entre versículos del 1 al 2 o del 2 al 3 o del 3 al 4. No hay nada. Hay palabras como y, el versículo 3, en el versículo 2 y, versículo 4 y, versículo 5 y. ¿Y qué significan las y ahí? La y sirven para unir. Son conjunciones que hacen los textos. Entonces, para veces que nosotros hemos escuchado hablar de cristianos que dicen que entre un versículo y otro han pasado millones o miles de años, la idea es muy lejana a lo que las escrituras nos dicen. Esas uniones, esas letras y sirven para darle continuidad de un día al otro. No hay espacio entre versículos, mucho menos millones de años como los programas de National Geographic nos dicen, llevándonos al pensamiento de una evolución geográfica y biológica. La secuencia de días en Génesis es importante porque vemos que habla de días de 24 horas como nosotros lo conocemos.
Si alguien cita al apóstol Pedro diciendo, es que Pedro dijo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, vayamos al contexto del tema de Pedro. Pedro está diciendo que el día del Señor vendrá, ese es el tema. Los retractores del Evangelio se ríen y burlan de estas promesas. Enseguida Pedro les dice que el Señor aún espera. Y estos días que habla Pedro es para mostrar la paciencia del Señor, su longanimidad, porque no quiere que nadie perezca. Pero Génesis habla de la creación como días consecutivos. Hasta aquí queda el primer día, o un día, como dice Génesis 5. Esto fue escudriñando y aprendiendo. Sigamos y compartamos la perfecta palabra del Señor. Aprendamos los unos de los otros. Te invito, si no te has suscrito al canal, que te suscribas, que compartas, que te animes a aportar, que nos des más uh, textos bíblicos que sustentan toda esta verdad bíblica acerca de la creación. Recuerda que si no conocemos la creación, nuestra teología no va a ser una teología correcta acerca de quién es Dios. Dios te bendiga, hermanos. Bendiciones.